El día de hoy a desarrollar el capítulo número 1 de aritmética. Lógica proposicional. La lógica proposicional se encarga de relacionar todo lo que son las proposiciones. Es algo así como la gramática de las matemáticas, ¿no? Porque los teoremas y las propiedades matemáticas, ¿no?, para que estén correctamente escritas, tienen que usar y relacionarse justamente usando las reglas de la lógica. ¿Está bien? Entonces la lógica proposicional se encarga de todo lo que viene a ser la proposición. ¿Qué cosa es la proposición? Simplemente es un enunciado, se dice, ¿no?, coherente, pero que posee un valor de verdad. Y normalmente se representa con una letra minúscula, ¿no? Normalmente se utiliza de repente la letra P, ¿ya? Entonces acá puedo decir, esta es una proposición, donde me dicen que 8 es un número par. Profe, esa proposición es verdadera. Justamente decimos que toda proposición tiene un valor de verdad. Ah, ya. Entonces tiene un valor de verdad, es verdadera. Por ejemplo, esta de acá también es una proposición. Se puede representar con la letra Q, minúscula. 9 es un número primo. Profesor, ¿qué es un número primo? Es aquel que tiene solo 2 divisores. Ah, pero 9 tiene más divisores, profesor. Ah, ya, entonces esta proposición es falsa. Entonces acá lo que interesa es de que la proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. O sea, tiene un valor de verdad. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá podemos plantear esta proposición R, donde me dice que pi cuadrado más 1 es mayor que 10. ¿Será una proposición, profesor? Sí, es una proposición. ¿Ya? El número pi, es un número irracional, pero vale 3,1416 aproximadamente, ¿no? Si lo elevo al cuadrado y le sumo 1, ese valor va a salir mayor que 10. Por ejemplo, esta proposición, ¿cómo es? Es verdadera. Verdadera. Vamos a encontrar enunciados en donde utiliza justamente los signos de interrogación o los signos de admiración. Entonces, todos estos enunciados que tienen justamente, ¿no?, una interrogación, una exclamación, no son proposiciones, no son. ¿Ya? Entonces, por ahí, por ejemplo, me pueden plantear, me pueden preguntar, identificar, ¿no?, las proposiciones. Entonces yo, ya rápidamente, ¿no?, aquellos enunciados que tienen un signo de interrogación o un signo de admiración, entonces eso no son proposiciones. ¿Por qué? Porque no sería posible asignarle un valor de verdad. No sería posible decir si esto es verdadero o es falso, ¿no? Por eso, entonces, como una regla general, ¿no?, si tiene signo de interrogación o signo de admiración, entonces no son proposiciones. ¿Ya? Vamos a ver también los conectores lógicos. ¿Quiénes son los conectores lógicos? Aquellos que justamente relacionan las proposiciones. El primero es sencillito, la negación. Se representa con este símbolo, la negación. ¿Qué significa eso, profesor? Que si tú tienes una proposición, tú ya sabes que esa proposición puede ser verdadera o falsa. Entonces, si tú lo niegas, ¿no?, esa es la negación. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a cambiar la naturaleza de la proposición. Si era verdadera, la negación lo convierte en falsa. Si era falsa, la negación lo convierte en verdadera. ¿Te das cuenta? Esa es la negación. Entonces, ahí viene, por ejemplo, una propiedad, ¿no? Una propiedad, ¿sí? Por ejemplo, profesor, ¿cómo sería la negación de una proposición, profesor? Ah, ya. Esa es una propiedad, ¿eh? Eso se utiliza bastante, ¿eh? La negación de la negación. No es cierto que no es cierto. Se cancela y te queda la misma proposición. ¿Te das cuenta? Esa es una propiedad. ¿Te vas a acordar de eso? Eso vamos a ver más adelante también, lo vamos a usar bastante. ¿Ya? Entonces la negación, eso es lo que hace. ¿Ya? En matemáticas se entiende así como un signo menos, como un signo negativo. ¿Ya? Que cambia también la naturaleza de un número de repente, ¿no? Muy bien. Veamos ahora la conjunción. La conjunción se representa, ¿ya?, como una especie así de V, ¿ya?, invertida. ¿Ya? ¿Y cómo se lee? Se lee, así como la negación se lee como no o como no es cierto, ¿ya?, la conjunción se lee como I. Como I.
Ah, ya. Entonces yo puedo tener dos proposiciones. Dos proposiciones. Esas dos proposiciones tienen, ya dijimos, de repente la primera puede ser verdadera o falsa. La segunda también. Entonces eso va a implicar que van a haber cuatro combinaciones. Cuatro combinaciones. Entonces siempre se va a tomar mitad por mitad, ¿ya? En forma así general. Por ejemplo, la primera puede ser verdadera, verdadera, falsa, falsa. ¿Ya? Y la segunda tomas la mitad, o sea, verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Te das cuenta? Entonces, si son cuatro combinaciones, la primera siempre toma dos verdaderas, dos falsas. Y la segunda, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Entonces, acá están todas las combinaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice, profesor, la conjunción? Se lee como y. Se lee como y. ¿Está bien? Entonces, para que esto sea verdadero, o sea, el P y Q sean verdadero, es necesario que ambas proposiciones sean verdaderas. ¿Te das cuenta o no? Entonces, porque es el y, ¿ya? Para que sea verdadero, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas, o sea, ambas. Pero si una de ellas no, entonces ya todo es falso. La proposición es falsa. Si uno de ellos es falso, profesor, toda la proposición es falsa. Y si los dos son falsos, con mayor razón, entonces toda la proposición es falsa. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Muy bien. Es como que tú te quieras tomar tu café con leche, ya pides tu café con leche, ¿ya? Entonces, sí, para que eso sea verdadero, te tienen que servir ambos, ¿no? El café y la leche. ¿Te das cuenta o no? Digamos, te sirven solamente el café, entonces quiere decir que es falso. Te sirven solamente la leche, también es falso. No te dan ni el café ni la leche, peor todavía, ¿no? Todo sería falso. ¿Te das cuenta? Muy bien, eso es la conjunción. Ahora veamos la disyunción. La disyunción puede ser de dos formas. Puede ser débil o también se llama disyunción inclusiva. Eso se va a simbolizar con una V pequeña. Y eso se lee como O. Acuérdate que en la anterior, en la conjunción, utilizamos la I. Ahora vamos a utilizar la O. ¿Está bien? Y esa disyunción también puede ser exclusiva. Y eso se va a representar con un triangulito. ¿Ya? Entonces ahí sí hay una doble O. O bien una de ellas o bien la otra. ¿Está bien? Ahí se representa una doble O. Entonces más o menos, profesor, ya nosotros sabemos que si son dos proposiciones, ya si son dos proposiciones, entonces hay, ¿qué cosa? Cuatro combinaciones. ¿Cómo eran las combinaciones? Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cómo era la otra? Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Entonces el P o Q, ¿ya? Como te dice, es inclusiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, me voy a la biblioteca el martes o el jueves. Martes o jueves voy a la biblioteca. Entonces, si voy ambos días, esta proporción es verdadera. De repente voy solamente el martes, no el jueves, sigue siendo verdadera, porque yo he dicho martes o jueves. O sea, está dentro de lo que es verdadero. De repente no voy el martes, voy el jueves. Ah, también sigue siendo verdadera. ¿Cuándo la proposición sería falsa? Si es que no voy ni el martes ni el jueves. Ahí quiere decir que he mentido. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la disyunción inclusiva. En la disyunción exclusiva vamos a ver algo parecido, ya, pero no es exactamente lo mismo. Fíjate, bueno, las combinaciones ya sabemos. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cómo sería acá? Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Entonces acá es o bien P o bien Q. ¿Ya? Así se lee la disyunción exclusiva. Exclusiva. Por ejemplo, me voy de viaje, voy a ir en avión o en tren. En avión o en tren. ¿Te das cuenta o no? Tengo que escoger solo uno de ellos. Por ejemplo, ¿sería posible irme en avión y en tren al mismo tiempo? Sería imposible, es falso eso. Ah, pero si me voy en avión, entonces ya no me voy en tren, eso es verdadero. Si no voy en avión, entonces iría en tren, eso también es verdadero. Pero, profe, de repente no voy ni en avión ni en tren. No, porque dijimos que voy en avión o en tren. Entonces, esto de acá también sería falso. O sea, en pocas palabras, si tienen el mismo valor de verdad, son iguales, entonces va a salir falso. Si tienen valores de verdad diferentes, entonces va a salir verdadero.
La condicional. La condicional se representa con una flecha que va en un sentido. En un sentido. ¿Qué quiere decir eso, profesor? De que de repente hay una causa y luego hay un efecto. O se tiene que dar una condición para que se dé una consecuencia. O hay un antecedente y hay un consecuente. Entonces hay varias formas de decirlo. La cuestión es de que si se da P, entonces tiene que darse. Ya, bueno, las combinaciones ya lo conocemos. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cómo sería la otra? Verdadero, falso, verdadero, falso. A ver, imagínate que tu papá te diga, ¿no? Si sacas diploma, entonces te compro tu PlayStation. Ahí está. Si sacas diploma, entonces te compro tu PlayStation. Entonces sacas tu diploma, te compra tu PlayStation. Quiere decir que lo que él te dijo es verdadero. ¿Ya? ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Muy bien. Imagínate, a ver, no sacas diploma, no te compra tu PlayStation. Quiere decir que lo que él dijo también era verdadero. De repente no sacas diploma y te compra tu PlayStation de todas maneras. ¿Ya? Entonces también lo que dijo es verdadero. ¿Dónde solamente salía la contradicción? Si es que te sacas el diploma, ¿ya? Y tu papá no te compra el PlayStation. ¿Te das cuenta o no? O sea, se da lo primero, pero no se da lo segundo. Profe, pero bien claro dijo, si sacas diploma, te compro tu PlayStation. Entonces, ¿qué significa? Que mintió. Entonces, solamente en ese caso, ¿no? La condicional sería falso. Entonces, la condicional casi siempre es verdadera, solamente en ese caso es falsa. ¿Te das cuenta? Sí, ¿te das cuenta? Muy bien. Entonces, ese es el caso de la condicional, ¿ya? Entonces se lee que si se cumple una condición, ¿ya? Entonces hay una consecuencia. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. También tenemos la bicondicional. La bicondicional es justamente una flecha, pero en ambos sentidos. Entonces eso más o menos ya nos da una idea, profesor, porque si la flecha es en ambos sentidos, entonces quiere decir de que ambos deben tener seguro el mismo valor de verdad. Deben ser equivalentes, Bueno, eso es cierto. Entonces, P, sí y solo sí, así se lee. Ya, se lee así, sí y solo sí. ¿Te das cuenta? Ya, entonces si ambos son verdaderos, esto es verdadero. Si ambos son falsos, esto es verdadero. O sea, ambos deben ser iguales. Si son diferentes, es falso. Si son diferentes, es falso. De eso se trata. ¿Está bien? Vamos a ver algunas de las propiedades, ¿ya? Por ejemplo, de lo que hemos visto, a ver, más o menos para que tú deduzcas, no sé si te acuerdas, a ver, si tendríamos, por ejemplo, P, a ver, conjunción y el mismo P. ¿A qué sería equivalente? Bueno, profesor, me acuerdo que usted dijo en la conjunción que ambos deben ser verdaderos. O sea que si P fuera verdadero, todo esto sería verdadero. Pero si P fuera falso, todo sería falso. O sea que depende de P nada más. Ah, ya. Quiere decir, profesor, de que si fuera, a ver, y si fuera la disyunción, la inclusiva, P o P. Bueno, en este caso recuerda de que esto se conformaba con que al menos uno sea verdadero. Si los dos son falsos, ahí sí es falso. O sea, ¿qué quiere decir? Que también depende del mismo P. Ah, interesante. Siempre se cumplirá así. A ver, ¿y cómo sería el P? Triángulo P. Ah, pero recuerda, esta era una disyunción exclusiva. O sea, ¿qué cosa te pedía? Que sean diferentes. Profe, pero acá son iguales. Esto siempre va a ser falso. Esto siempre va a ser falso. A ver si seguimos con esa idea. A ver si seguimos. ¿Cómo sería el P? Condicional P. ¿No? ¿A qué sería equivalente? Bueno, recuerda que la condicional solamente es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Lo cual nunca podrías pasar acá, ¿sí o no? O sea, ¿qué quiere decir? Que esto siempre es verdadero. Esto siempre es verdadero. ¿Y cómo sería el P? Bicondicional P. Ah, ¿cómo sería? Bueno, esto también, si son iguales, es verdadero. Es verdadero. Y hablando de eso, de la condicional también tiene su equivalente.
Por ejemplo, si yo tengo una proposición y condicional con otra, entonces esto tiene su equivalente, ¿no? Equivale a la negación de la primera o la segunda proposición. Así sería. Con la solución de la práctica dirigida. Pero como ya hemos visto pues la parte de la teoría, en realidad pues podemos hacer un cuadro resumen, ¿no?, de lo que hemos visto, ¿ya? De los conectores lógicos. De repente alguien dice, profesor, ¿tengo que aprenderme cada uno de los conectores lógicos? Bueno, sí, hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo, pero conforme lo vamos practicando, ¿no?, lo vamos reforzando también, ¿ya? La idea inclusive es que tú lo deduzcas, ¿no? Cómo se lee cada uno de los conectores nos da la idea, ¿sí?, de lo que se debe cumplir, ¿ya? Entonces, lo primero que habíamos dicho eran las combinaciones. Como cada proposición tiene dos valores de verdad posibles, entonces 2 por 2 son 4 combinaciones. Y siempre el criterio es mitad por mitad. Quiere decir, si son 4, entonces la primera va a ser 2 verdaderos, ¿está bien? 2 verdaderos y 2 falsos. Y el otro va a ser mitad por mitad, o sea, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Entonces, ahí están las 4 combinaciones posibles. Y esas combinaciones las vamos a operar de acuerdo a los conectores. Por ejemplo, la primera conector, ¿cuál era? La negación. Por eso la negación lo cambiaba. Por ejemplo, si el P es verdadero, el no P sería falso. Si P es verdadero, el no P sería falso. Pero si P es falso, el no P sería verdadero. Si P es falso, el no P sería verdadero. ¿Te das cuenta? Muy bien. Luego venía la conjunción. ¿Cómo se lee? Y. ¿Qué significa y? Ambos. Ambos. Ya, quiero, por ejemplo, desayunar pan con huevo o pan y huevo. Entonces no me van a dar pues el pan solo, ¿no? Ni el huevo solo, ¿no? Van a dar ambos, ¿sí? Ya, entonces este y significa ambos. ¿Qué quiere decir? Que si ambos son verdaderos, recién esa proposición sería verdadera. Profe, pero si uno de ellos no lo es, suficiente para que sea falso. Si uno de ellos es falso, suficiente, sería falso. Peor todavía, ¿no? Sería falso. O sea, ahí eso es lo que tienes que acordarte. En el caso del O es diferente, porque el O se conforma, ¿no?, con que al menos uno de ellos sea verdadero. Si al menos uno es verdadero, suficiente, verdadero. Si al menos uno es verdadero, suficiente, verdadero. Mira, con que al menos uno sea verdadero. Solamente si ambos son falsos, recién ahí es falso. Entonces más o menos observa ya la diferencia entre ellos. La diferencia de acá, esta de acá es inclusivo, acuérdate, es una disyunción inclusiva. Esta es una disyunción exclusiva. ¿Qué nos pide? O bien uno o bien el otro. O bien uno o bien, o sea, ambos no. O sea, si ambos son verdaderos, esto es falso. Pero si solo uno de ellos es verdadero, esto es verdadero. O sea, ¿cómo tienen que ser? Diferentes. Tienen que ser diferentes. Profe, y si son iguales, es falso. Ah, ya. Entonces, eso es lo que tengo que acordarme. Eso es lo que tengo que acordar. La condicional, también habíamos dicho, solamente era falsa en un caso nomás, cuando el primero era verdadero y el segundo era falso. Solamente en ese caso es falso, después casi siempre es verdadero. Ya, eso nomás tienes que acordar. Entonces tú puedes deducir los valores. Si te dicen que una condicional es falsa, es porque el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, ese tipo de problemas vamos a ver. Ese tipo de problemas vamos a ver. Muy bien. ¿Ya? Y el último, la bicondicional. Como se nota acá, la flecha en ambos lados nos dice que ambos deben ser iguales. Ambos deben ser iguales, ¿eh? Si son iguales, es verdadero. Pero si son diferentes, entonces siempre será falso. ¿Te das cuenta? Siempre será falso. Profe, pero acá también mire, son iguales. Ah, entonces es verdadero. Ya, esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien, entonces veamos la solución ya de las preguntas. Por ejemplo, en el caso de la primera pregunta nos piden cuántas proposiciones hay. ¿Ya? ¿Cuántas proposiciones hay? ¿Cuál es la primera? La primera proposición, ¿qué cosa nos dice? Nos dice si 8 dice que es un número cuadrado perfecto. ¿Ya? Acá no interesa si es verdadero o si es falso. Lo que nos piden es si eso no es una proposición. O sea que nos dicen, profe, si 8 es igual a un número entero elevado al cuadrado.
Ya, profesor, pero eso de ahí es falso. Muy bien, pero simplemente la condición para que algo sea una proposición es que justamente tenga un valor de verdad. O sea, que pueda ser verdadero o pueda ser falso. ¿Qué quiere decir? Que la primera sí es una proposición. Sí es una proposición. Ajá. ¿Qué nos dicen? La segunda, ¿no? ¿Qué nos plantea la segunda? Nos dice si el x al cuadrado, dice el x al cuadrado, es igual a 16. Mira, acá ocurre algo curioso, ¿no? O sea, profe, esto de acá va a ser, por ejemplo, verdadero si es que x vale 4, porque 4 al cuadrado es justamente 16. Entonces ahí tomará el valor de verdad. Pero ¿y qué tal si x fuera 5? Entonces 5 al cuadrado no sería 16, por eso sería falso. Entonces no puede ser ambos, pues, ¿no? O sea, no hay forma. No hay forma de decir que esto sea una proposición. Esto no es una proposición. No es una proposición. ¿Ya? En tal caso, de repente, más adelante, en algún problema, podemos hacer una función proposicional, y esa es otra cosa, cuando en algunos casos puede ser verdadero, en algunos casos es falso. Pero así como está, no es una proposición. No es una proposición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente debe admitir un valor de verdad. Un valor de verdad. Muy bien, el siguiente enunciado, ya, el siguiente enunciado nos dice, qué bonito, ¿no? Nos plantea eso, pero ya por regla general habíamos dicho, ¿qué cosa? Que todo lo que tenga signo de interrogación o signo de exclamación, entonces no será una proposición, ya por regla general, ¿ya? Y el último nos plantea, ¿ya? ¿Qué cosa nos plantea? Que 11 es un número impar. Ya nos plantea de que 11 es un número impar. Bueno, sabemos que el número impar tiene una fórmula, ¿no? Era algo así, 2n menos 1. Entonces 11 debe cumplir esto, ¿no? A ver, si justamente n toma el valor de 6, ¿no? Si sale, ¿no? A ver, 2 por 6, 12. Menos 1, 11, ¿no? Entonces 11 es un número justamente impar. Eso es algo verdadero, o sea, se le puede asignar un valor de verdad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a dar respuesta, por lo tanto, ¿cuántas proposiciones hemos logrado encontrar? Una y dos proposiciones son las que hemos llegado. Muy bien, en la pregunta 2 nos piden hallar la matriz principal. Entonces, cuando nos dicen así, lo que estamos buscando es el resultado de repente de operar esto, pero en una tabla. Entonces, el resultado de una tabla va a tener pues varios resultados, ¿no? Pero va a haber uno que es principal, ¿ya? Eso, por ejemplo, así de esta expresión, nos damos cuenta así casi inmediatamente de que la matriz principal sería justamente la que va a aparecer debajo de este conector I. Esa de ahí va a ser la matriz principal. Lo podemos ir inclusive ya marcando por ahí, ¿no? De repente, de que esa de ahí va a ser la matriz principal. Ya, esa va a ser la matriz principal. O sea, el resultado, ¿ya? ¿De qué? De operar esta expresión de acá en la tabla. ¿Ya? Entonces, a ver, debemos que obviamente ya pues no saber cómo trabajan cada uno de los conectores. A ver, primero las combinaciones. ¿Cómo era? Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cómo era acá? Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿ya? Entonces podemos ir trabajando, ¿no? la tabla, podemos ir trabajando la tabla con los valores de verdad que están acá. Por ejemplo, a ver, acá aparece la negación, fácil, porque si P es verdadero, verdadero, falso, falso, la negación sería falso, falso, verdadero, verdadero. ¿De acuerdo o no? Ya. Por eso acá también, ve. Acá nos piden operar Q o no P.
¿Ya? Entonces sería Q o no P. Entonces habría que acordarnos, ¿no? Entonces, profe, pero está fácil, mire, solamente hay que observar este, mira, Q, acá está Q, y acá está no P. Entonces usted podría operarlo ahí rápidamente. ¡Ah! Entonces me acuerdo que el O se conformaba con que al menos uno sea verdadero. Profe, acá está, mire, Q y acá está no P. Pero si hay un verdadero, suficiente ya. Entonces el verdadero. Pero mire, profesor, acá ambos son falsos, entonces será falso. Acá hay dos verdaderos, entonces con mucha razón será verdadero. Y al menos que uno sea verdadero, ya es verdadero. ¿Te das cuenta? Y ahora sí, estos dos resultados de acá hay que operarlos. Y el resultado justamente va aquí, en esa que nos piden, que es la matriz principal. La matriz principal. Muy bien, pero ¿qué cosa es? Es un I. El I, recuerda, ¿cómo era el I? Profesor, el I quería que ambos sean verdaderos. Porque bastaba con que uno sea falso para que todo sea falso. Si los dos son falsos, peor todavía, profesor, ¿eh? Pero si ambos son verdaderos, es verdadero. Si ambos son verdaderos, es verdadero. Entonces, este de acá es el resultado que nos están pidiendo. La matriz principal entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. Esa es la respuesta. Podemos hacer una observación también, ¿no? Podemos hacer una observación. A ver, profesor, ¿qué observación vamos a hacer? Bueno, de que cuando tú operas en la tabla, de repente puede aparecer valores solamente verdaderos. Imagínate que hubieran salido valores solamente verdaderos. Entonces, profesor, si hubieran salido solamente valores verdaderos en la matriz principal, entonces ese esquema se le llama tautología. Tautología. Pero también podría darse el caso, profesor, de que salgan puros valores falsos. Puros falsos, profesor. Entonces a eso se llama contradicción. O sea, ese esquema recibe el nombre de una contradicción. ¿Y qué pasaría, profesor, si salen, así como acá nos sale a nosotros, algunos verdaderos y algunos falsos? ¿No? O sea, puede hacer caso, ¿no? Algunos verdaderos o algunos falsos. Ya, entonces, basta que haya un falso y al menos un verdadero, ya, y, ¿no? Y de repente no se sabe lo demás, pero basta que haya una combinación. Entonces, eso se llama contingencia. Contingencia. Ya, pues a veces te preguntan cómo se llama el esquema que se obtiene, ¿no? Después de operar en la tabla. Entonces ya sabes ya qué nombre poner. Muy bien, continuamos con la 3. En la 3 nos están pidiendo, o nos dicen en tal caso de dato, ya que esa proposición es falsa. Ah, mira qué bonito, ¿ah? Típica pregunta. Nos dicen que esa proposición es falsa y nos piden los valores de verdad de P, de Q y de R. Nos piden los valores de verdad de P, de Q y de R. O sea que a partir del dato final, digámoslo así, de la expresión, yo debo deducir los valores de verdad de P, de Q y de R. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Obviamente para eso yo tengo que saber acerca de la condicional, porque la condicional es la matriz principal. Ya quiere decir que se operó toda esta expresión condicional con esta de acá y resultó ser falso. Ah, ya, pero lo bueno, ¿sabes qué es? De que la condicional solamente es falsa en un caso nada más. Acuérdate, cuando el antecedente era verdadero y el consecuente era falso. O en pocas palabras, la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Ah, ya. Entonces ya sabes de alguna manera de que esto de acá debe ser verdadero. Profe, pero mire, es una conjunción. Recuerden, la conjunción es un y. Para que la conjunción sea verdadera, era porque ambas proposiciones son verdaderas. Entonces esta es verdadera y esta también es verdadera. Mira qué bonito, ¿eh? Ah, ¿te das cuenta o no? De la misma forma, a ver, ¿esto qué cosa es? Es una disyunción. Profesor, recuerdo que la disyunción
inclusiva, débil, se conformaba con que al menos uno de ellos sea verdadero para ser verdadero. Pero si Q es verdadero, el no Q sería falso. Y para que esto haya salido falso, es porque ambos son falsos. O sea, el R también sería falso. Qué bonito, hemos deducido, ¿te das cuenta o no? No hemos tenido que hacer una tabla, nada más, solamente hemos deducido. ¿A partir de qué? De los conceptos de cada uno de los conectores. Por lo tanto, los valores de verdad de PQR sería, P sería verdadero, Q sería verdadero y R sería falso. Eso es lo que nos están pidiendo. Todos los tipos de problemas que pueden venir, ¿está bien? Primero identificar quiénes son proposiciones, después hacer una tabla. Luego hemos visto también cómo se pueden deducir los valores de las proposiciones y ahora viene lo que es simbolizar. Por ejemplo, nos van a dar un enunciado y nosotros tenemos que simbolizarlo, pasarlo a un lenguaje de la lógica proposicional, ¿ya? Entonces el enunciado nos dice, Javier va a la playa, pero no ha salido el sol. Por lo tanto, no se meterá al mar. Entonces, sabemos que una proposición es un enunciado, ¿no? Es un enunciado. ¿Está bien? Y de alguna manera pues posee un valor de verdad. Entonces yo lo que hago convenientemente acá, ¿qué cosa es? Entonces voy a crear mis proposiciones. Por ejemplo digo, ¿qué tal si la primera proposición que es P sea que justamente Javier, ¿no? Que Javier va a la playa? ¿Qué te parece? Ya, mi segunda proposición que le llamo Q, que justamente sería que salió el sol. Ah, salió el sol. ¿Pero a dónde? No, pues, o sea que está brillando el sol, ¿no? Justamente eso es lo que uno busca cuando va a la playa, ¿sí o no? Ya salió el sol. Y mi última proposición sería que Javier se mete al mar. Javier se mete al mar. ¿Qué te parece? Pero cuidado, acá dice, Javier va a la playa, pero no ha salido el sol. Ese pero, que también podría ser inclusive una coma ahí, un punto y coma, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpreto? Profe, pero si dice Javier va a la playa, pero no ha salido el sol, me está diciendo que ambos, profesor. Entonces podría ser así, ¿ven? P, porque Javier va a la playa, P, pero podría ser y, ¿te das cuenta? No ha salido el sol. Sin embargo, a la proposición Q yo le di que era que salió el sol, pero él me dice que no ha salido el sol. Entonces era profesor no Q. ¡Ya! Entonces, Javier va a la playa, pero, que también en lugar de pero podría ser una coma, un punto y coma también, ¿sabes? No ha salido el sol. Por lo tanto, que es lo mismo decir entonces, ¿qué te parece? Por lo tanto, no se meterá al mar. Pero yo he puesto que la proposición R es que Javier se mete al mar. Entonces me dice no se meterá al mar, entonces será no R. ¿Qué te parece? No R. Muy bien. Y el último tipo de problema que vamos a ver, ya, esa sería la respuesta. El último tipo de problema que vamos a ver es justamente cuando me piden reducir o simplificar una expresión. Reducir o simplificar una expresión. Entonces, para eso tengo que tener bien claros los conceptos. Bien claro, ya, o sea, ahorita a estas alturas, ya de memoria cada uno de los conectores. Por ejemplo, este de acá. A ver, es toda una expresión grande, pero mientras más grande sea, a veces se reduce más rápido todavía. Así que no hay que tener miedo. A ver, P y P. Profe, la conjunción le pedía que ambos sean verdaderos. O sea que si P fuera verdadero, toda esa conjunción también lo sería. Pero si P fuera falso, entonces sería falso. Por lo tanto, todo esto simplemente depende de P. O sea, el valor mismo que tome P es el valor mismo de esta expresión. Y luego me dice entonces, ¿no? Entonces, Q, triángulo, no Q. Entonces deberíamos acordarme del triángulo. ¿Qué cosa era? Una disyunción, profesor, exclusiva. O sea, o bien uno o bien el otro. Entonces me acuerdo que si eran iguales, esto era falso. Porque esto quería que sean diferentes. Profe, pero el Q y el no Q siempre van a ser diferentes. Entonces yo podría deducir que esto de acá siempre va a ser como verdadero. ¿Se dan cuenta o no? Interesante, interesante.
Interesante. Ahora todo eso con O, ¿no? Y el no, ¿sí? R, que no sabemos, ¿no? ¿Qué valor de verdad tiene? Sí y solo sí P. Bueno, que tampoco sabemos. Pero seguimos observando la expresión y observamos de que esta es una condicional. Y acuérdate, la condicional solamente es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Profe, pero él es verdadero. Por lo tanto, esta condicional solamente es falsa en ese caso, porque si no, debe ser siempre como verdadero. Ya. Entonces todo esto es verdadero. Entonces eso hay que operarlo. O, el no, ¿no? R, sí, solo sí. Nos preocupa ese R, ¿no? Que no sabemos cuánto vale. Pero mira, ¿qué tenemos acá? ¿Qué cosa es esto? Es el O, profesor. Es una disyunción inclusiva. ¿Ah? ¿De qué trataba él? Se conformaba con que al menos una de las proposiciones sea verdadera. Si una de las proposiciones al menos es verdadera, toda la disyunción es verdadera. Por lo tanto, como ya sabemos que él es verdadero, y eso, profesor, no nos importa ni va a afectar, porque basta con que una proposición sea verdadera, toda la proposición es verdadera. Y ese es